Para que les caigan gracias, Señor, y les den ese trabajo, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder. Asimismo, Padre, te pedimos por este servicio, Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas llenando de tu presencia, Padre. Amén. Gracias, Señor, te damos gracias por la maravilla de esta mañana, Señor. Sentimos poder, Padre, en esta mañana. El poder de Dios, Señor, en esta mañana, Padre. Está tu presencia, Padre bendito. Estás aquí, Padre, para bendecir a mis hermanos y a los que no vinieron, Señor, así como a sus familiares, Padre. Tú eres un Dios sanador, Padre, derrama tu sanidad también sobre cada uno de mis hermanos que están convalecientes, Padre. Y por tu misericordia, Señor, les has traído sanidad a ellos, Padre, a mi hermana Dora, a mi hermana Juana, a mi nieta, Señor, también Cristina, Padre, a mi cuñada Lucha, Padre Santo, y así una serie de familiares, Padre, que están en adversidad, Padre bendito, porque tú eres un Dios, Señor, bondadoso, un Dios lleno de misericordia y verdad, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por habernos permitido congregar en tu nombre, Padre Santo. Por el privilegio que me da de traer tu palabra y compartirla con mis hermanos, Señor, en el amor de Cristo Jesús, Señor. Compartir y guardarla, Señor, para perseverar en ella en nuestras vidas cristianas, en nuestro comportamiento y conducta cristiana, Señor, que es lo que usted pide de nosotros, Padre. Lo que vamos a ver en esta mañana, Padre Santo, sobre aquello que le complace a usted, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, sea bienvenido, tome control de esta casa de oración, Padre. Seas tú quien me guíe, Padre. Seas tú quien dirija mi boca, mis labios, Señor, para que hablen palabra tuya, Padre, palabra de Cristo Jesús, para que con mis hermanos, Señor, entendamos y la pongamos por obra, Padre. Tu palabra que es simple, sencilla y verdad, Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos, Señor, gracias. Yo y mis hermanos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, que sobre todo nombre, Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta mañana el Señor ha puesto la palabra para compartirla en esta mañana, en este precioso día domingo, dominical, para hablar acerca de Dios y de su palabra. Una pregunta simple: ¿qué le complace a mi Señor, a mi papá, a mi Dios? ¿Cómo lo alegramos a nuestros padres? Ya sabemos que siendo obedientes, siendo fieles, pero hay cosas que le complacen, que sus hijos les gusta que le hagan. Cosas que le complace a Dios. Gloria a Dios. Pues en esta mañana vamos a seguir con el libro de los Proverbios, hermanos. Proverbios 6, 16, 3 versículos va a ser la clase, Padre. Hermanos, versículos del 6, 16 al 19, que a la letra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el Señor también hace amonestación contra la pereza y la falsedad. Pero vamos a leer del 16, porque el primero queda como un ejemplo nada más. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
que es el que se siente con poder, el que cree que tiene la fuerza. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que le habla mentira, acordémonos del nuevo mandamiento, no levante falsos testimonios contra tu prójimo. Y el que siembra discordia entre hermanos, lamentablemente, hermanos, en esta iglesia moderna todavía existen estos defectos espirituales, pero el Señor nos da esta mañana el remedio, nos da la medicina para que nosotros no hagamos estos actos abominables para Dios. Gloria a Dios, hermanos. Proverbios 16 que hemos mencionado, 3 solo versículos, 16, 17 y 19. Son 6 cosas que el Señor aborrece, pero nosotros hemos venido para complacer a nuestro Dios, para no hacer esas cosas que le aborrece. Dentro de estas cosas, pues hermanos, vamos a encontrar la violencia contra el inocente, que la mayoría de los hombres lo hacen. Asimismo, la maquinación de lo malo, porque nosotros siempre nuestro corazón se inclina a lo malo. Y no sembrar la discordia, menos en la iglesia, porque dice que la discordia se siembra también en nuestra familia, también en la iglesia y también contra Dios, hermanos. Ahí vamos a ver paso por paso. Podemos decir una cosa sencilla como una introducción, pues hermano. La palabra de Dios emplea unas palabras que nunca he usado. Sí las sé, todos lo sabemos. Es fascinante, dice el Señor. Si recordamos nosotros el Salmo 37:2 que dice, deleítate. Fascinarse significa deleitarse. Fascinarse significa, pues yo me deleito en Jehová, como dice el Salmo, deleítate en Jehová a ti mismo y todas las peticiones de tu corazón te serán concedidas. ¿Por qué? Porque nos estamos consagrando a Jehová, a Dios, a Cristo, que viene a ser el mismo Dios. Entonces dice, si nos deleitamos, nos fascinamos en Él, entonces nuestras peticiones van a ser cumplidas por el Señor. Como vemos, pues hermanos, sabemos que Dios fue judío. Acabamos de cantar, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, que lo estamos dejando un poquito postergado en la enseñanza, usos y costumbres del pueblo de Israel, como era el pueblo de nuestro Padre Celestial Jesucristo, de quien tratamos de tener la imagen cada vez más cerca de Cristo. El pensamiento dice judío. ¿Quién fue el judío? Mi Señor Jesús. El pensamiento de Jesús dice que los seres humanos somos seres, dice, relacionales. Nosotros nos relacionamos entre nosotros y somos sociales, porque andamos en sociedad, en la familia, en los vecinos, en los amigos, en el trabajo, en el estudio, etcétera, etcétera. También dice que el Señor mira al hombre y a la mujer como seres obedientes y seres desobedientes. Absolutamente cierto, nosotros somos seres obedientes cuando queremos obedecer a Dios y desobedientes cuando queremos obedecer al hombre. A mi esfuerzo humano, soy desobediente. Ahí vamos a ver lo que nos dice el Señor. Por eso podemos mencionar aquí ya para hablar sobre esta introducción pequeña. En este pasaje bíblico, pues hermano, veremos cómo nos relacionamos los seres humanos entre nosotros y con Dios. Eso es lo que nos va a enseñar el Señor en esta mañana. Si nosotros elegimos por esos actos que abominan al Señor, esos actos abominables al Señor, vamos a destruir primeramente nuestra familia, nuestros amigos y la iglesia. Si nosotros sembramos discordia, si nosotros tenemos lengua mentirosa, si nosotros juzgamos, el Señor te dice en esta mañana, ¿quién eres tú, hijo? Para mí es mi predicación. ¿Quién eres tú para juzgar? El único que juzga soy yo, porque algún día vas a estar sentado ahí
vas a estar sentado ante la mesa del tribunal de Cristo con el libro de vida abierto y ahí vas a juzgar y me vas a decir por qué juzgaste. Eso es lo que nos habla el Señor en esta mañana. El Señor dice en el capítulo 6 de Proverbios, hace mención de la necedad. Qué bonita, de necios. Yo me acuerdo que la concupiscencia de la carne, que hace años que la dimos cuando estaba mi pastor Pedro, vimos qué consistía la concupiscencia de la carne, pues eran cuando nosotros éramos insensatos, éramos necios, rebeldes, desviados y parábamos en las delicias de la carne. Esa es la concupiscencia de la carne. Eso fue en el pasado. Pero el presente, el Señor te dice a ti y a mí, acuérdate del presente. El pasado, las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, que es tu Salvador. Y ahora tenemos que buscar la imagen de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Como podemos seguir viendo, pues hermano, en el capítulo también de Proverbios 5:23, ¿qué cosa nos dice? Hace mención de las consecuencias graves que contrae nuestra desobediencia, de estos actos que el Señor aborrece. Dice el 5:23, esas consecuencias vienen que el ser humano morirá por su falta de disciplina. Cuando nosotros no estamos disciplinados, vamos a morir, dice el Señor en 5:23. Son las graves consecuencias. Y perecerá por su necedad. El necio va a perecer, va a morir en el pecado. Porque el necio no entiende, es peor que el incrédulo. Si el incrédulo es porque no sabe. Pero el necio es el que no quiere obedecer, hermanos. Es una gran diferencia. Y por eso aquí nos habla el Señor. Todos los miembros de nuestro cuerpo, mis brazos, mis piernas, mi boca, mi lengua, mis labios para hablar mentira. Me habla mi Señor primeramente a mí, me dice: Marcelino, tu labio para hablar mentira. Todos los miembros de tu cuerpo aparecen al servicio del mal, hermanos. Cuando no controlas tu cuerpo, están al servicio del mal en sus diferentes manifestaciones. Mis brazos, mis pies corren a la maldad, mis brazos para hacer daño a mi semejante. Entonces, en todas las manifestaciones, pero el Señor te da un bálsamo, como el médico, un remedio, una receta, como así para la pandemia. Pero te digo, hijo, no te dicen esta mañana, no te preocupes. Escucha mis correcciones, escucha mi medicina que te doy para que evites todo esto que yo aborrezco y que no vas a ser feliz. Tus días, tu ancianidad, tu vejez no van a ser alargadas como tú crees. El que no cumpla y eres obediente, sus días no van a ser felices. Pero el que es feliz se dice: serán llenos tus graneros. Pero serán llenos tus graneros y tus días serán alargados, tus años. Pero llenos de felicidad, llenos de salud. No como un anciano o una anciana o un viejo o una vieja llenos de enfermedades, hermanos, que damos lástima a nuestros hijos. Y le damos problemas más bien a nuestros hijos. El Señor nos promete: serán tus graneros llenos, dice. O sea, mi casa va a estar llena de alimentos, ¿no? Que no necesito de mis hijos. Dice, tu casa va a estar llena de paz, de felicidad. Voy a ser feliz con mi compañera, o con mis hijos, con mis nietos y mis nietos, etc. Eso nos dice el Señor en Proverbios de 20 a 23. Hermana Dora, lea ese Proverbio 20 a 23. 6, 20 a 23. No es el motivo de nuestro estudio, pero es necesario que lo mencionemos. Número 6. 20, Proverbios 6, 20, 23. Son 3 versículos que lea. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Amén. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y caminos de la vida. Nada más Las reprensiones que te instruyen. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana. Vamos a ir ahora a Proverbios.
el que hemos leído 6:16, que corresponde a lo que el Señor aborrece. ¿Qué cosa es lo que aborrece el Señor? ¿Qué significa? Es lo que el Señor detesta, es lo que el Señor nos prohíbe, es lo que nuestro Padre Celestial no le agrada, no le gusta. Es lo que el Señor tiene como abominación y detesta. Son pues, hermanos, todas estas abominaciones tienen que ver con las relaciones de los seres humanos, cómo nos relacionamos en la iglesia, en la sociedad y en nuestra familia, hermanos. Y justamente son estos actos desobedientes los que no nos permiten amar al prójimo como debemos amar a nuestro prójimo. No tenemos el privilegio del amor de Dios, porque el amor de Dios, uno de sus principales elementos dice que Él es un amor incondicional, no te pide condición de nada, todo lo perdona, todo lo permite, no guarda rencor, no es un amor de venganza. Gloria a Dios. Son términos, pues, hermano, estas abominaciones que se relacionan con nuestro comportamiento. Y nosotros no podemos amar cuando estamos haciendo estos actos malos delante de los ojos de Dios. Son actitudes que dañan y alejan a las personas. Cuando hacemos estos actos delante de los ojos de Dios, se distancian las personas. Los familiares se distancian, los dañan, dice la palabra. Y podemos observar también asimismo sus consecuencias, que son fatales. ¿Cuáles son las consecuencias, pues, hermano, cuando nosotros dañamos a nuestros semejantes, a veces con nuestra lengua, con nuestra boca, o con nuestras actitudes, hermanos? Dice que se pierde la amistad, se pierde la familiaridad. Ya mi hijo no me va a respetar, mi hija no me va a respetar, porque estoy dando mal testimonio. El Señor me llamó para servirlo y esforzarme. Y ese va a ser ya el fin de mis días, hasta el último, como dijo Pablo, el apóstol Pablo, que todavía no había llegado a la meta. Así es, hermano. Cada día vamos aprendiendo cada cosa más, así como esto que el Señor nos ha puesto. Yo no había leído esta parte en Proverbios tampoco, lo que mi Señor aborrece. Había visto otras cosas, pero hay muchas cosas más que el Señor aborrece y que nos falta conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo puedo yo enseñar? ¿O cómo puedo yo enseñarme si no he leído, no tengo conocimiento de Proverbios? Que me está enseñando las 6 cosas que mi Dios aborrece, que mi Padre no le agrada. Con mi Padre que yo vivo, Él no le agrada mi desobediencia a esas cosas y las hago. Entonces, ¿qué pasa? Me alejo también de la presencia de mi Padre, porque mi Padre me dice que es un hijo desobediente, está en tinieblas. Muchos de nosotros hablamos contra lengua. Cuídate que la luz está lejos de la tiniebla. Cuando es tiniebla, hermano, nosotros estamos apartados de nuestro Padre Celestial. Dios aborrece esas 6 cosas, pues, hermanos, y aquí vemos este mensaje de Dios en la mañana para ti, hermana, para ti, hermano, para mí, y primeramente para mí. Dice el Señor en esta mañana: deja de practicar estos actos, dice, maliciosos, que no me agradan a mí, que soy tu Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Ese es el mensaje de esta mañana del Señor. El Señor nos amonesta esta mañana. Dice, como se leyó primera vez en el 6:1-5, contra la pereza, dice, y contra la falsedad. La falsedad sabemos, hermanos, que es mentira. Es la mentira, es lo mismo. Entonces, todos estos actos pues dañan a las personas y especialmente afectan nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios se disminuye y hasta se pierde por esos actos, porque mi papá no lo desea. Entonces, cuando me presento donde mi padre me dice: aléjate de mí, hacedor de maldad. Porque tenemos tantos ejemplos, hermanos, que no cabe en esta mañana mencionar de seres humanos que los padres aborrecen a sus hijos. Así nos aborrece el Señor cuando estamos desobedeciendo, haciendo estos actos abominables. Proverbios 6:1-5 es una advertencia, es una amonestación, una exhortación que nos hace nuestro Padre en esta mañana. Dice, hermano, si puede leer el 6:1.
Proverbios 6:1. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿sigo? Está bien, gracias, hermano. Como podemos ver, pues, hermanos, un ejemplo bíblico que hace el Señor. No solamente el trabajo, sino también el trabajo para el Señor. Yo no solamente puedo trabajar en la calle manejando lo que el Señor me enseñó, sino también trabajando para el Señor, llevando su evangelio. Entonces, ¿qué me dice a mí en esta mañana? Como un ejemplo, nos pone a un animal tan pequeñito. Es un ejemplo bíblico de Cristo Jesús, la hormiga. Nos pone en esta mañana la hormiga. Dice que son las más pequeñas que hay en la tierra. Y la hormiga es la más sabia de los sabios. ¿Quién puede creer un animalito tan pequeño? Dice que es de un pueblo no fuerte. Posiblemente sea, dice, también débil. Aparentemente son débiles porque son pequeñas. Pero ellas preparan su comida en el verano. Trabajan con tiempo y preparan su comida, planean por adelantado cómo almacenar sus almacenes de comida. Entonces, ¿qué cosas son? Son más sabias que los sabios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que las hormigas son animales diligentes y industriosas. O sea, tienden a la industria. ¿Qué cosa le hace la industria? Almacena alimentos, almacena productos para vender. Esa es la industria. Ellas son industriosas. Son reconocidas las hormigas por Cristo Jesús, por la sabiduría. Ese es un ejemplo bíblico que nos pone en Proverbios el Señor acerca de este pueblo pequeño, aparentemente débil, como dice el Señor. Gloria a Dios, pues hermanos, sigamos con la enseñanza del Señor de esta mañana. Vamos a comenzar con la primera, la violencia contra el inocente, que leímos en 6:17, hermana, repítalo. 6:17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Amén. Las manos derramadoras de sangre inocente. Gloria a Dios. Gracias, hermana. ¿Qué nos dice el Señor aquí en este versículo? Dice el Señor, una mirada que tengamos yo, usted, hermana, no es una mirada insignificante. Una mirada, dice, hay una relación estrecha en nuestra mirada, dice, con el orgullo, a veces con la arrogancia, con la altivez, espíritu de superioridad, espíritu de ser mejores que nuestro prójimo. ¿Qué nos dice el Señor si recordamos en el Evangelio de San Juan? Que nos consideremos menos que nuestro prójimo, que seamos, nos consideremos. ¿Por qué? Porque nos pide humildad. Y nosotros nos pide, dice el Señor, que al humilde lo levanta Él. Entonces Él nos pide humildad. Tenemos que tener esa humildad para no caer, dice, en esa altivez. Nos habla el Señor acerca de la mirada. El ojo altivo, yo estaba equivocado. Yo creí que el ojo altivo era un ojo inmoral. No, el ojo altivo tiene que ver con la altivez. Con altivez, dice altivo, el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Son cosas que al Señor no le agradan. Y después nos habla, dice, la lengua que miente, como leyó mi hermana. El que tiene los labios mentirosos, habla pura mentira a sus labios. Dice que son abominación para Jehová. ¿Por qué? Pero que los que son sinceros de labios y de lengua, dice que alcanzan el favor de Dios. Dios los ayuda en todo lo que le piden. Sus oraciones serán escuchadas y contestadas. Y cuando Él pida, se le dará. Pero aquel que hace el bien. La lengua, pues, hermano, tenemos que saber qué cosa es la lengua. Es un fuego que tenemos. Porque la lengua que tenemos es el órgano más pequeño y es fuego para lo bueno o para lo malo. Depende a dónde la inclinemos. Porque la lengua es un mundo de iniquidad para todo, para lo malo. De nuestra lengua sale todo
para lo malo y para lo bueno también. ¿Cómo para lo bueno? A través de la oración, a través del ayuno y a través de la lectura de la palabra del Señor, el escuchar, el oír, aprender a escuchar y oír la palabra de Dios. Amén. 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 Por eso dice, la lengua mentirosa es la que inflama nuestro cuerpo, es la que nos desesperamos, no tenemos paciencia, nos volvemos impacientes. Pero ¿qué cosa es lo que trae la impaciencia al ser humano? Nos trae frustración, nos sentimos frustrados, derrotados, que estamos acabados. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Y más con la lengua, que la tenemos encendida, hermanos, nos viene frustración. ¿Por qué no podemos decir también el estrés? Y el estrés mata a los seres humanos. Perdón, hermano. Un mundo de iniquidad, pues, hermano, tiene la lengua que contamina e inflama todo nuestro cuerpo. Cuando nuestra lengua está mala, todo nuestro cuerpo está malo, hermanos. Así dice el Señor en su palabra. Es inflamada nuestra lengua por el infierno. El que inflama nuestra lengua es Satanás. Porque Satanás nos dice, mire, eso es blanco, pero no es blanco, es negro. Pero como nosotros lo escuchamos a Satanás decir, sí, verdad, es blanco. Pero estamos equivocados. Ahora vamos a ver lo que hizo con su hermano el apóstol Santiago. Señor nos habla en este capítulo. Escribe a la iglesia de Cristo Santiago en vista de tantos errores que había en la iglesia de ese tiempo, de la iglesia primitiva, el tiempo de Jesucristo. Había muchos errores en la iglesia cristiana. Y todo se llevaba, dice la iglesia de Cristo, que tenían muchos problemas con la forma de hablar que tenían los cristianos en ese tiempo de Cristo. La forma de hablar, ¿por qué? Porque ningún hombre puede refrenar su lengua. No hay ningún hombre en este mundo, en todo el universo, que pueda domar su lengua, pueda dirigir. No hay. Dice ahí Santiago, acerca de la lengua, 3:8. Después lo vamos a leer, hermano. Dice que es un mal que no puede ser refrenado. Cuando nosotros queremos hacer mal con la discordia, queremos levantar falso testimonio, lo hacemos porque no podemos refrenar nuestra lengua. Está lleno, dice, de veneno mortífero contra los seres humanos dentro de nuestras relaciones interpersonales, porque nosotros somos seres que nos relacionamos, como dice el pueblo judío de Dios, lo dice Cristo. Somos pueblo, hombres y mujeres, que mentimos, que hacemos el bien y el mal, y que también hablamos verdad. Eso es lo que dice el Señor. Dice el apóstol Santiago, pues el pastor Santiago, dice que hay para estos defectos de la lengua, hay remedios, dice. ¿Cuáles son los remedios? Nosotros tenemos 2 clases de sabiduría. Tenemos que recordar. Hermano, yo en realidad no recordaba, pero tuve que leer Proverbios. Hay 2 clases de sabiduría. Por eso el Señor, ¿qué dice? Esfuerzo humano. Es la sabiduría terrenal. Y la sabiduría celestial es la que viene de lo alto, de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios, que es su palabra. Entonces, estas son las 2 clases de sabiduría, la terrenal y la celestial. Y era necesario pedirle a Dios, Señor, dame tu sabiduría, pero no la del hombre, dame tu sabiduría de lo alto, Señor, tuya, tu sabiduría tuya. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Por eso, también ahora vamos a ver nuestras manos derramadoras de los seres humanos que derraman sangre, de los inocentes, del semejante, del prójimo. Dice 6:17b, hermana, lee B nada más. 17b. Manos Derramada de sangre inocente. Léelo, hermano. Las manos derramadas de sangre inocente. Amén, gloria a Dios. 6:17, palabra de Dios. Hermano, ¿qué representa esto? Pues, ¿qué nos quiere decir el Señor para nuestro entendimiento y conocimiento? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Dentro, dice el Señor, de una sociedad y de la iglesia, este tercer elemento es el que el Señor también aborrece, dice, en una sociedad,
es por el abuso del poder, el abuso de la fuerza en mis manos, por el poder, por el que tengo. Inclusive menciona la iglesia, líderes, pastores, también ministros con poder que traen, dice, pero la usan, dice, para agredir el poder del fuerte sobre el débil. Nosotros, ¿qué nos enseñó el Señor en el Evangelio de San Juan? Nosotros tenemos que, si nos sentimos fuertes, tenemos que soportar las flaquezas del débil. Amén. Y enseñarle a ellos, hermanos, que es una desigualdad, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el hombre ha tenido siempre poder, como que dentro de la sociedad, dentro de la familia, como jefe de familia, dentro de la sociedad como un hombre que a veces sobresale y tiene poder porque lo da el gobierno, por decir, y otra porque le da Dios. Entonces, ese es el poder que el Señor se refiere, el poder del fuerte sobre el débil, sobre el que no tiene poder. Entonces, ¿qué dice aquí? El que abusa del derecho. ¿Y qué cosa es ese abusador? Es el que hace injusticia. Por eso diario, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, gracias, Padre, por abrir mis ojos, por darme un día más de vida y salud, Señor, aquí, en estos años de vida que me quedan, Señor, para dedicártelo. Padre, dame tu armadura, Padre, que es tu palabra, y tu coraza de justicia, Señor, para andar en justicia todo el día, Señor, para poder resistir al malo, a Satanás, y él huirá de mí. Gloria a Dios. Eso es lo que nos tenemos que hacer contra estas maldades, que significa violencia a esta sociedad. ¿Por qué vienen tantas guerras, hermano? Porque no hay paz. No hay paz en el corazón de los hombres, de las mujeres. Están pensando a veces en los deleites, quieren ser más que otros. El Señor nos llamó a competencia a los pastores. El Señor nos llamó para que cada uno, de acuerdo a lo que el Señor nos dio a través de la fe, nosotros obremos, sirviéndolo a Él, con esa porción que nos dio de fe, en orden a lo que somos y a lo que recibimos, porque todos nosotros somos diferentes. Yo no pienso igual que mi hermano, ni mi hermano igual que yo, ni mi hermana. Somos absolutamente diferentes. El Señor nos hizo únicos. No hay ninguno que se parezca a mí, ni yo a mi hermano, ni a mi hermana. Gloria a Dios. Entonces, esta violencia, pues, en este mundo cada vez va más a aumento. No solamente encontramos la violencia en el poder, también encontramos, hermanos, en los males que afectan a la sociedad. La drogadicción, el alcoholismo, una serie de cosas que el Señor aborrece dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pedirle yo como pastor a mi padre? Decirle a mi padre que me haga un favor, pues, Señor. Padre, hazme un instrumento de tu paz, Padre. Que traiga paz, Señor, en mi palabra, en mi modo de ser, en mi testimonio, Padre, para que mis hijos aprendan también la paz que tú nos das. ¿Cómo la vamos a enseñar si nosotros no testificamos, no somos testimonio? Tiene que ser un testimonio poderoso en nosotros que somos jefes de familia. Que tú nos diste ese privilegio de ser jefes de familia, en la que tenemos que honrar a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos, para no fomentar dentro de ellos, hermano, alguna maldad, Padre Santo, por el abuso de autoridad. Tratarlos con equidad. Equidad significa igual, porque a mí me gusta que me traten igual que mi hermano. Igual tengo que tratar yo, con equidad, con igualdad, porque si no estoy haciendo discriminación, porque él es hispano, porque él es etcétera, etcétera. Estamos haciendo acepción de personas y el Señor no hace acepción de personas con nadie. Dios bendice tanto al malo como al bueno. Vale la pena repetirlo. Lo único que el malo no tiene la vida eterna. El malo muere en la segunda muerte. Aquí se queda. Y su alma se va a la condenación eterna. Esa es la del malo. El bueno sí se va al lado de Dios, a Cristo Jesús, a la vida eterna.
a gozar la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Pero el Señor bendice al bueno y al malo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Él no hace acepción, Él no hace discriminación. Por eso a veces nosotros decimos, los cristianos mismos, ay, ¿por qué ese malo tiene tanto más que yo? Pero no sabe que su alma ya está condenada. Ya fue condenado a cerrar ese hombre o esa mujer, porque no están en Cristo Jesús, como dice en su palabra maravillosa, su promesa, Romanos 8:1, ya no habrá condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya, pues hermano, la palabra de Dios es cierta y verdadera como dice. ¿Qué cosa es lo que yo le pido a mi Señor, a mí, mi instrumento de tu paz, Señor, que traiga paz a mis hermanos? Que no hayan esos errores, esos defectos que hay, Señor, siempre en la iglesia. Refrena mi lengua, Señor, para no hacer yo, no juzgar a nadie, porque ahí me dices tú, ¿quién eres tú para juzgar? Como vamos a ver el versículo. El Señor me dice, Marcelino, ¿quién eres tú para juzgar? El único que juzga soy yo, y yo te voy a juzgar cuando esté sentado en mi tribunal de Cristo con el libro de la vida así abierto. Juzgates. Y cuando juzgate con justicia o con injusticia. ¿Qué cosa eras tú? Eras juez para juzgar, pero tú eras parte. Y nadie puede ser juez y parte. Tú no puedes ser juez y puedes estar dentro de una parte. Estás haciendo lo malo y estás juzgando a tu semejante. Eso es lo que nos dice el Señor. No puedes ser juez y parte. Y si eres juez, bueno, yo te tengo que nombrar juez, como el tiempo de los jueces. Amén, gloria a Dios, hermano. Solo que el Señor aborrece toda esta violencia y nos pone dentro de ese poder. Tus manos que no se manchen con sangre de los inocentes, lo pone al rey David, mire el Señor. En Proverbios, qué maravilloso escuchar eso del Señor para que entendamos qué es lo que nos quiere. David, confiado en su poder, dice el Señor, abusó de su poder, de su fuerza, en una mujer que no le pertenecía. Que fue en una mujer que el Señor, cuando fue delante de Dios y le dijo, esta va a ser tu mujer idónea para toda la vida. Amén. Él tomó la mujer de otro hombre y no solamente la tomó, sino que asesinó al hombre, al esposo, a Uriel, que era el general de su ejército. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos dice el Señor? Es todo el que abusa de su poder, de su machismo, dice en esta sociedad. ¿Qué cosa dice el Señor a todos aquellos? Aquí hice una mención, una pauta para poder recordarla siempre, para que nosotros aprendamos lo que el Señor nos quiere decir. A veces nosotros nos sentimos, nos creemos algo que no somos, hermanos. Si el Señor nos puso en el camino, fue para que nosotros confiáramos en Él y le dijéramos, Señor, hazme un instrumento de tu paz, de traer paz a donde vaya, porque tu paz es tu presencia, Señor. Cuando está tu paz es porque tú estás en mi camino, porque tú estás conmigo, estás con mi familia, con mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, mis hermanos de sangre, hermanos de la fe. Tú estás con ellos, Señor, porque yo estoy contigo, Padre. Así sigue, hermano, nosotros vimos este ejemplo, un ejemplo pues contundente del rey David. Entonces, no hagamos lo que al Señor aborrece, no seamos abusivos, inclusive dentro de nuestra familia. Yo te he pedido perdón, Señor, y yo me avergüenzo delante de mis hermanos. Antes yo fui un abusador de mi familia, Señor, de mi esposa, de mis hijos, y a todos les he pedido perdón, Señor. Pero tú me dijiste a través, Señor, de Jesucristo en el libro de Mateo, Padre, en el Evangelio de Mateo, cuando le dijiste a María Magdalena, tus pecados te son perdonados por tu fe, pero ándate y no vuelvas a hacer lo mismo. Eso me dices a mí, Marcelino, no vuelvas a hacer lo mismo porque entonces ya eres rebelde y ya estás condenado. Los rebeldes están condenados, hermano. Vayamos a la segunda parte que dice maquinación de lo malo. Lee, hermano, de nuevo el 18.
Si lo tienes a la mano, el 18. 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Amén, hermanos. Nada más el 18. ¿Qué cosa dice aquí en el 18? Pues, hermano, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia. Bueno, el Señor dice en su palabra, ¿cuál fue? ¿El 18? Sí. 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Hermanos, el corazón del ser humano, tanto del hombre como la mujer, es donde se toman todas las decisiones, pensamientos y emociones. Ahí está. Ese es un receptor de pensamientos y de emociones, nuestros corazones. Y si algo malo va a ese depósito que es nuestro corazón, entonces todo mal va para nuestro cuerpo. Todo va a lo malo. Pero el Señor en su misericordia te da a ti y a mí. Porque para mí, hermano, yo lo agarro para mí, me da el remedio para ese corazón malo, para ese corazón que recepciona cosas de maldad. Y me dice el Señor en esta mañana, Marcelino, tienes que aprender a oír y a escuchar y obedecer, pero a oír, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Me dice el Señor, y adquiere sabiduría, como dice el Evangelio, el libro de Santiago 4:8, que dice, Señor, hay que purificar nuestros corazones. El apóstol Santiago con la palabra del Señor nos anima a que purifiquemos nuestros corazones. Y así mismo sigue hablándonos Mateo en 5:8, hermanos. Bienaventurados dice lo de corazón limpio. Mateo 5:8, hermanos, no nos olvidemos. Todos aquellos que somos limpios, porque el limpio de corazón es el que verá a Dios. El de mal corazón nunca va a conocer a Dios. Amén. Porque va a morir. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias por ese privilegio. Vayamos ahora, pues, hermano, al Proverbio 6:18b. El B, 18b. Los pies Amén. presurosos para correr al mal. El mal. Son nuestros pasos que damos cuando vamos corriendo al mal. ¿Qué? Vamos a veces con el chisme. ¿Qué? Vamos con el juzgamiento, con la crítica. Y aquí nos habla el Señor. Son nuestros pasos que corren a través de nuestras piernas para hacer el mal. ¿Corremos para qué? Para que desacreditar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi esposo. ¿Y para qué? Para proporcionarle un daño moral. Porque eso nace de un corazón malvado, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor que purifique nuestro corazón. Así, en el libro de Mateo 5:8, bienaventurado el limpio de corazón, que nos limpie nuestro corazón al Señor, porque Él escudriña, a través de su Espíritu Santo, Él escudriña nuestros corazones de vez en cuando, siempre está observando cuáles son las intenciones de nuestros corazones. Es mentira del diablo que no, capaz al Señor se le olvida, ay, ahí tengo un pecadito oculto. Pero ese Señor no lo va a saber, el Señor sabe todo, hermanos. Él escudriña. Todo. Gloria a Dios, Padre Santo. Por eso cuidemos nuestros pies también. El cuarto viene a ser el otro pecado, que es el último, sembrar la discordia entre los hermanos, pues hermanos. Proverbio 19, hermano, que es el último. Para terminar, hermanos. El testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Amén, gloria a Dios. Hermanos, el que siembra discordia es el falso testigo. Ese es el que atestigua algo que es mentira, por lo cual nosotros no podemos hablar contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, menos en la sangre, a nuestros hermanos que es de la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Somos nosotros mismos, hermanos. Tenemos que tener esa sinceridad y pedirle al Señor que nos dé un corazón limpio. Porque con la mentira, dice, al hablar mal de nuestro prójimo, estamos levantando testimonio contra él, maltratando a la persona de este Señor, destruyendo la persona de mi prójimo, de mi semejante, de mi esposa, de mis hijos, mi nieto, mi bisnieto. El Señor también, para Él es pecado no hacer lo bueno. Si yo puedo hacer esto y es bueno y lo dejo de hacer y digo, no, saco mi hombro y digo, no, eso no me... Y ya estoy en pecado, ya estoy haciendo lo malo.
Ni eso se salva con el Señor, porque el Señor escudriña mi corazón y la de ustedes, hermanos. Por eso dice, ¿qué cosa es lo que destruye, hermano? Sembrando la discordia, el falso testigo, destruye, dice, la reputación, el buen nombre, si él es un buen pastor. Si estamos, ¿qué decimos los pastores cuando no sabemos todo? Estoy en un proceso. Y no es falsedad, es verdad. Estoy en un proceso, ¿por qué? Porque nos habla también el Señor en Timoteo. Y nos dice que tenemos que ser ese obrero aprobado. Pero dentro del caminar en Dios el Señor nos va procesando, nos va preparando para llevar su evangelio. Y ya lo que veíamos atrás, las deficiencias, los defectos, los errores, ya no cometerlos, como muchos pastores también dicen, no seamos como el cangrejo, para atrás, demos para adelante, lo de atrás, ya las cosas viejas quedaron atrás, ahora son todas hechas nuevas, ahora ya yo sé que Dios es amor, por eso que Dios bendice al malo, porque es amor, porque su amor de Dios es incondicional. ¿Qué cosa quiere decir incondicional? No pide condiciones. Si tú eres bueno, sí te voy a amar, dice el Señor, pero eso es falso. Mi Dios es un Dios de amor. Qué fácil es amar al que te ama. No, a mí me ama acá mi esposa, mi hijo, a él lo amo. No, a este no lo amo porque este no me ama. Entonces Dios te dice, ¿así? No amas al que no. ¿Y qué te digo yo? ¿Qué te digo yo en el libro también de Colosenses? Ama al que no te ama. Perdona al que habla mal de ti. Al que te hace daño tienes que perdonarlo. Ora porque el que te maldice, bendícelo. Señor, bendícelo. Señor Padre, no sabe lo que hace, como hizo el ladrón en la cruz. Perdónalo, Señor, porque no sabe. Y así murió también el otro grande héroe de la fe. Lo estaban matando y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, igual como tu palabra, Señor, cuando estabas en el madero crucificado, pidiendo perdón, Señor, para aquellos que te metían la lanza en tu hígado, Padre. Eso es lo que hace, Señor, el que nos detesta, el que nos maldice. Nosotros no podemos maldecirlo, porque nosotros no podemos dar, hermanos, golpe por golpe. Porque finalmente el Señor dice, lo que tú vas a sembrar, ese es lo que vas a cegar como la higuera. La higuera no me dio, dice Jesús, en esta mañana no me dio el fruto y la quemé. Porque no dio fruto. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Que ya yo no soy el mismo Marcelino de antes. Si antes era malo con mi esposa, antes no le escuchaba a ella. Pero tú, Señor, me hablas a través de ella. ¿Cómo no la voy a escuchar, Señor? Si lo que yo contacto con la Biblia es lo que ella le está sacando, porque yo sé que ella no es una erudita. Pero sin embargo, Señor, en una manera sencilla, tú dices en tu palabra, Padre, en el Evangelio mismo de Mateo, usas a las personas como instrumento. Tú no dices que la persona sea un abogado, un doctor, un ingeniero. No, dice tu palabra, usas a las personas para que lleven tu instrumento de bendición, lleven tu sabiduría al que la necesita. Amén. Hermanos, yo no me acordaba de lo necio que fui y el Señor me recordó ahora la necedad. ¿Quiénes son los que hacen la necedad? Los que practican. Los necios son los únicos que practican. El insensato son los que practican la necedad, hermano. Gloria a Dios. Pero el Señor nos dio el discernimiento. Nos dio el análisis. Porque yo tengo que decir qué me quiere decir el Señor. ¿Qué debo corregir, Padre? ¿Aquí que estoy haciendo lo malo? Sí, Señor, yo he hecho esto. Pero tu palabra dice que olvídate del pasado y vive el presente, porque en el presente estás mejor. Ahora me estás alabando, me estás sirviendo, pero sírveme de oído y de boca. Porque mi palabra entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces aprende a escuchar y oír. No seas sabio en tu propia prudencia. No seas inteligente en tu sabiduría humana, en tu esfuerzo humano. Porque el único que es sabio es Dios.
Es la sabiduría de lo alto, hermanos. Yo no puedo decir yo soy este y comienzo con mi palabra. El Señor dice, no es la sabiduría terrenal que te estoy hablando, sino la de arriba. La que yo como tu Padre te voy diciendo en esta mañana. Pídeme que te dé un corazón lleno de paz, para que traigas paz a tu iglesia donde estás y contamines a tus hermanos con esa paz que es la presencia de Dios. Porque lo primero que trae la presencia de Dios, y aquí estás, Padre, papito lindo, aquí estás en medio de nosotros, porque estamos en un solo sentir. Estamos nosotros en unidad y en armonía, alabándote, adorándote, Señor. Amén, Señor. Y orando por aquellos que necesitan oración, como dices tú en tu palabra, orar unos por otros. Como nos hablas en el libro de Tesalonicenses y también en Primera de Corintios, orar sin cesar. Y anda siempre en acción de gracias. Gracias, Padre, por todos los beneficios que me das. Mis ojos puedo caminar, estoy sano, Señor, porque me cuidas. Porque yo soy hijo de luz, soy tu hijo amado, Señor. Y como tal me tengo que compartir, Señor. Antes era un necio, un insensato, un desviado. Pero ahora, ¿en qué me convertiste? Me convertiste en tu hijo, en tu amigo, en tu hermano, en tu embajador, Señor, en tu seguidor, porque yo soy seguidor de Cristo, Señor. Y lo digo con orgullo y honor. Antes era seguidor del diablo, pero ahora soy seguidor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron, ahora nuevas son presentes, hermano. Gracias, hermano. No debemos de sembrar la discordia. Y vamos a ver cuál es el desenlace, pues, hermano, una conclusión de lo que nos da el Señor con esta sabiduría. Porque no olvidemos que el libro de los Proverbios es como los Salmos, hermano. Pero la diferencia del Salmo, que el Salmo te da, Salmo significa como alivio, pero Proverbio es sabiduría. Nos hace ver lo malo. Ese es lo que es el libro de los Proverbios. Decimos, de todo lo expuesto y escuchado, lo que hemos hablado, podemos decir, pues, hermano, que existen consecuencias de nuestros actos. Nuestros actos no se van así solos, se van, ya yo hice esto y no. Falso, de esa mentira del diablo. No, anda, vete, no te va a pasar nada. Mentira del diablo. Nuestros actos, buenos y malos, tienen consecuencias. Los malos nos aparta de Dios dentro de nuestras relaciones interpersonales. Y los buenos, dice que el Señor nos bendice y nos llena de su gloria. Por eso, no nos engañemos nosotros mismos, hermanos, que el Señor nos dice, no engañáis al Señor, porque Él nos pedirá cuentas un día, y ya lo hablamos, el tribunal de Cristo, todos vamos a comparecer, como dice Apocalipsis, ante el tribunal de Cristo con el libro. Voy a llevar mi libro de la vida ahí, y me va a sentar el Señor y la va a abrir, y me va a decir, hijo, ¿qué hiciste tú? ¿Hiciste esto que aborrecía o hiciste lo que no aborrecía? Yo soy tu Padre Celestial y ahora estás sentado aquí en juicio. Ese es lo que vamos a comparecer ante el juicio del tribunal de Cristo. Por eso, dice, no podemos engañar a Dios. No engañemos a Dios, porque Él nos va a pedir cuentas un día. Y el Señor no puede ser burlado. Si yo creo que tengo este pecado oculto y que no lo quiero recordar, no lo quiero sacar a la luz, porque yo paro diciendo, arrepiéntete, da muestras, da actos dignos de arrepentimiento, pero yo tengo lo mío. ¿Y qué me dice el Señor? Cállate, mentiroso, no seas juez y parte. Estás juzgando a tu hermano ¿de qué? De que tiene mal corazón, pero tú, ¿qué cosa llevas escondido ahí que no lo has sacado a la luz? No vengas, sino anda al que ofendiste. Aún hiciste como a mí, me envió hasta Lima el Señor. Y yo pedí perdón a los que había ofendido, hermano. Y mi testigo es Nancy, así como es testigo el Señor. Hermanos, cuando yo después que dije eso, esa acción sentí como que me encontraba livianito, hermano, como sentí como que un peso lo había sacado. Porque yo hasta ahí vivía, decía, Señor, con esto yo no me voy al cielo, Padre. Tengo este pecado escondido. Y tiene que salir, porque en algún momento va a salir. ¿Cuándo? Cuando esté anciano. Miren, y hasta hablan mal del anciano, hermano. Está pagando sus pecados.
míralo, no camina, no tiene esto, etcétera, etcétera, como muchos hablan con su lengua mentirosa. Amén, gloria a Dios. Hermanos, pues, como una conclusión de todo que hemos hablado, no engañemos al Señor. Como dice Gálatas 6:7, pues, por lo pronto seamos prudentes. A mí no me gusta hablar así prudentes como la serpiente, sino la prudencia de Dios. El Señor dice, sé prudente, no imprudente. Ten paciencia. No temas ni desmayes, dice en Josué, en el libro de Josué. Y dice, y sé sabio en tus relaciones interpersonales con el resto de los seres humanos. Y con Dios, con tu papá, especialmente con tu papá. Mantén esa relación estrecha, esa buena relación interpersonal tuya. ¿Cómo? Alabándole, agradándole, no haciendo lo malo, sino haciendo lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Dice, porque Él, el Señor Jesús nos dice, lo que tú vas a cosechar es lo que sembraste. Tú no sembraste misericordia, sembraste violencia. Tú no sembraste higos, sino sembraste cebolla, limones. ¿Y crees que vas a cosechar higos? O si sembraste otras hortalizas de menor, no vas a sembrar esas frutas deliciosas como una papaya, como un mango. Porque lo que uno siembra, ese es lo que vamos a cosechar nosotros. Esa es la parábola del Señor del sembrador. Amén, gloria a Dios. No nos engañemos con el Señor y vayamos al libro de los Gálatas, pues experimentemos las consecuencias que el Señor nos advierte cuando nuestras decisiones son malas. Por eso que nos dice el Señor en el libro de Isaías, nuestro Padre Celestial es nuestro Padre Eterno, nuestro Príncipe de Paz y nuestro admirable consejero. ¿A quién tenemos que ir? A nuestro Príncipe de Paz. Padre, aconséjame, ponme este corazón, Señor, que traiga instrumento de la paz, Señor. Eso es lo que le tenemos que pedir a Dios. Y como una reflexión final, dice el Señor, hermano, primera vez que escucho esta reflexión, que es lo que nosotros en esta mañana reflexionamos la palabra. ¿Qué me quiere decir mi papá en esta mañana? Ayúdanos, Señor, dice el Señor, en esta iglesia actual. Porque en esta iglesia actual alguien vino, dice, y cambió las etiquetas de los precios. ¿Qué me quiere decir, papá, que vino alguien en la iglesia y cambió las etiquetas? Dice, cambió las etiquetas de los precios. Y por lo tanto es difícil diferenciar los valores de los malos productos. Vino el ladrón y se llevó las etiquetas para que nosotros no podamos diferenciar los valores que tenemos. Es el maligno. Gloria a Dios. Por eso, estos precios de estos falsos valores, el mundo le pone un precio alto a estos valores malos, que a dónde nos conducen? A acciones de autodestrucción. Vamos a ser destruidos nosotros dentro de nuestras relaciones interpersonales. Padre, oremos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque has puesto en mi corazón, Señor,